tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Por mi parte, pues ya saben, ando con muchas cosas aquí en el seminario, mucho trabajo, mucho que hacer, ya estamos terminando el año. Entonces hay pues evaluaciones en todas las materias y etcétera. Pues por eso es que no me he dado el tiempo para poder hacerles un nuevo video. Así que bueno, hoy les traigo un video que tengo preparando desde finales de julio, principios de agosto. Y bueno, ustedes ya van a ver ahí el video, pero pues quise hacerlo ahora porque también se viene un poquito más sobre este tema que voy a tratar, que ustedes seguramente ya vieron en el título, obviamente, y es sobre el sincretismo religioso o la inculturación religiosa. Son dos temas diferentes, pero que a veces se pueden parecer mucho. Entonces, en esta ocasión, fui a un adoratorio de Tlaloc. Para quienes no sepan quién es Tlaloc, pues Tlaloc es una deidad, o era una deidad, adorada en los tiempos prehispánicos aquí en México y se extiende en toda la República Mexicana, aunque con otros nombres pues diferentes. Al menos aquí en el centro de la República Mexicana se le conoce con el nombre de Tlaloc y era el dios de las lluvias. Entonces, bueno, en esta ocasión pude ir a un adoratorio de Tlaloc y pues pasó lo siguiente. La inculturación religiosa es un proceso que se ha ido dando sobre todo en la Iglesia Católica, pero también en otras culturas del pasado. Hoy en día lo encontramos en su mayoría dentro de la Iglesia Católica, porque a la fecha sigue existiendo la inculturación. ¿Y qué es esto de la inculturación? Es el armonizar una cultura con otra. ¿A qué me refiero con esto? Bien, una cultura pues goza de muchas cosas como sus tradiciones, como su lengua, eh, su forma de vestir, todos sus danzas, su forma de cocinar, toda su gastronomía, todo eso forma parte de una cultura. El catolicismo se presenta también como otra cultura que tiene su propia vestimenta dentro de la liturgia, claro, sus ritos, su lenguaje, etc. Lo que se busca con la inculturación es no destruir el patrimonio cultural de un lugar, sino conservarlo, pero además enriquecerlo con la nueva cultura. Tenemos que distinguir esto, vaya que mucho, porque lamentablemente dentro de la evangelización de la Iglesia Católica también se ha caído en el sincretismo. ¿Y qué es esto del sincretismo? Pues asumir que algún rito de cierta cultura va a simplificar o pues puede quitar al otro de la nueva cultura o viceversa. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Bien, no sé, a veces se cometen muchos abusos litúrgicos queriendo sincretizar culturas, que se pueda haber una unión de ambas y que se llegue a decir que no importa una o la otra, etcétera. Entonces el sincretismo cultural sí llega a la destrucción de las culturas en su afán de querer conservarlas. Esto lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra religiosidad popular. Por ejemplo, que se pueda el permitir el uso de danzas dentro del templo propiamente y se falte al respeto a la armonía de la liturgia cristiana, queriendo hacer una sustitución con ritos de otras culturas. Entonces, vamos a buscar siempre una inculturación y el sincretismo sí sirve también para poder conservar un poquito de ambas culturas, pero no un sincretismo excesivo. A fin de cuentas debemos de buscar que se prevalezcan ambas culturas y puedan florecer una y otra. Entonces luchemos por una evangelización que no sea confrontativa, que no sea de destruir a otra cultura, sino que más bien sea de armonizar. No que llegue al grado de sincretizarse, pero sí que llegue a armonizar ambas culturas y de ese modo poder tener el tesoro grande de las dos. Hermano o hermana, te invito a que si tú eres evangelizador, cheques esto y pues dejes también la identidad propia de cada lugar al que visites.
Claro, el Evangelio se tiene que predicar, pero el Evangelio es una opción, no es una imposición. El mismo Cristo no llegó a destruir la ley, sino llegó a darle plenitud. No llegó a destruir las tradiciones, sino a darles el sentido correcto que deberían tener. Parte de la inculturación también es el utilizar las lenguas, los ritmos, la música propia de cada lugar. No podemos destruir las tradiciones que ya son milenarias, sino que debemos de ofrecer el Evangelio dentro de esa cultura que ya se tiene. No es el afán el llegar y destruir una cultura, decirles que están mal o que tienen que quitar eso. Lo que debemos de hacer es ir evangelizando poco a poco. Y si el Evangelio puede ser transmitido a través de las tradiciones, la lengua o los usos y costumbres de un lugar, pues qué mejor que aprovecharlos de esa manera y así poder preservar ambas culturas. Esto es tan bonito que podemos escucharlo, por ejemplo, en el canto que tenemos de fondo, en este lugar del adoratorio donde fuimos, donde ahora los pobladores, si bien siguen conservando la ruta de llegar al adoratorio, ya no es para adorar a Tlaloc, sino que ahora ahí se celebra la Santa Misa, pidiendo el buen temporal ya no a Tlaloc, sino a Dios Padre como dueño de toda la creación. A eso nos debe de llevar la inculturación, a poder decir, ok, durante un tiempo esto que yo hacía me otorgaba una satisfacción, pero ahora ha llegado alguien que es más grande que todo ello, y ese alguien pues es Dios. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado